Hola, ¿cómo están, amigos? Muy bienvenidos, ¿no? Gracias, Juan Carlos, otra vez por estar aquí. Estamos muy contentos porque hoy estamos celebrando dos cosas. La primera es el Purple Day, o el Día Mundial de la Epilepsia, que se celebra en todo el mundo y que en todo el mundo se pone de morado, ¿no? De morado, el dog listo. De morado listo para celebrar este día. Y el otro es porque estamos celebrando que el día de hoy empezamos con nuestros podcasts en todas las plataformas. En todas. Hoy lanzamos oficialmente nuestro podcast Cerebros en Desarrollo. Spotify, iTunes, en absolutamente todas las plataformas donde ustedes prefieran escuchar podcast, ahí nos van a encontrar. Para el tráfico, para la hora de estar cocinando a las señoras que nos están escuchando, para que lo puedan descargar en su celular y escucharnos a la hora que ustedes quieran. Gran parte de las pláticas que damos por Facebook pasan a podcast y evidentemente tenemos contenido exclusivo para podcast para que estén muy al pendiente y nos estén siguiendo ahora a través de Spotify y iTunes y todas las plataformas digitales de podcast. Sobre todo porque van a encontrar una serie de cuestionamientos que le hicimos a todos nuestros amigos latinoamericanos, expertos epileptólogos latinoamericanos, donde van a poder escuchar la perspectiva no solo desde México, ¿no? Sino desde otros países como Colombia, Chile, Ecuador. Y yo creo que a veces es muy interesante para que la gente pueda escuchar diferentes opiniones, ¿no? Acerca de cirugía de epilepsia, uso de cannabis, dieta cetogénica y todo esto porque el Día Mundial de la Epilepsia es para tratar de decir queremos quitar el estigma, ¿no? El estigma que tiene la epilepsia sobre los pacientes. ¿Por qué la epilepsia es tan estigmatizante, Juan Carlos? ¿Qué es lo que vivimos todos los días nosotros aquí en que la gente, o sea, que realmente es un impacto, ¿no? Los niños si van al colegio y dicen que tienen epilepsia, pues ya no los quieren aceptar. Los amigos. ¿Qué genera este estigma? Creo que aquí partimos de la base, primero, del conocimiento de la enfermedad, ¿no? Es de la educación que tenemos como sociedad respecto a procurar, cuidar y beneficiar de una situación de equidad a nuestros niños con este tipo de condiciones. Como decía en cuanto le decimos al paciente que tiene epilepsia, bueno, pues el primer impacto es para la familia, ¿no? Para el paciente y para la familia. A veces nos olvida que tratamos con niños y pensamos que no logran entender esa situación de tengo epilepsia y nos cargamos mucho más a la familia, ¿no? Sin embargo, tenemos que cuidar lo que nuestro niño siente y lo que está pensando en ese momento, escucharlo y saber cuáles son pues su opinión y su percepción, porque él es el que lo está padeciendo realmente. Bueno, y que les quiero decir, perdón que te interrumpa, que en breve vamos a tener ya un libro de trabajo que estamos haciendo a través de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México sobre qué es la epilepsia, para que el niño pueda dibujar y pueda... es un ejercicio de trabajo para que el niño diga qué se siente tener epilepsia, cómo lo vive. ¿No? Perdón, No, perfecto. Y la idea es fantástica, porque al final de cuentas el hecho de poder buscar que el niño exprese qué es lo que siente, eso es fundamental. Entonces partíamos en la base de, desafortunadamente creo que el desconocimiento de la enfermedad es lo que hace que el estigma crezca de una manera desproporcionada. Y entonces partimos de que tenemos personal educativo que probablemente no está tan familiarizado con los diagnósticos, con la situación y el manejo de epilepsia, y entonces automáticamente lo que hacen, pensamos nosotros y estamos seguros que con el fin de intentar procurar de alguna manera a su alumno es aislarlo de muchas actividades, ¿no? Entonces en cuanto saben que el niño tiene epilepsia, en ese momento pues ya no sale educación física, ya no lo dejan sentarse donde quiere, ¿no? Tiene que comer a sus horas. Le están cuidando si se quedó dormido o no se quedó dormido, si está un poquito más inquieto o no está un poquito más inquieto, si algún pestañeo que tuvo por ahí pudo haber sido algún movimiento. No, les quitan el chocolate, ¿no? Los dulces, ¿no? Les quitan que no pueden ver la tele. Me pasó un día, ¿no? Con un paciente que le dijo un neurólogo, no, pues es que no le puede dar el sol porque el sol calienta las neuronas y le provoca epilepsia, ¿no? Entonces ese chavito se fue a la playa y se la pasó toda la semana metido en el cuarto y nada más salía en la noche a la playa, ¿no? Entonces, qué interesantes todos estos fenómenos y mitos, ¿no? Con los que rodeamos la enfermedad y que evidentemente impactan sobre el estigma. Claro, que hemos intentado nosotros trabajar en ellos. Se organizó la carrera hace ya, vamos para un par de años, qué rápido pasa el tiempo, pero organizamos la carrera justo con el fin de poder crear esta conciencia, ¿no? Quitar los estigmas y quitarnos esa idea de que los pacientes que viven con condición de epilepsia tienen que ser tratados de una manera distinta. La realidad es que no es así.
Obviamente dependen de muchas circunstancias, muchos de ellos toman tratamientos que en ocasiones podrían condicionarles algunos efectos, adversos que son necesarios o por los que tienen que pasar de manera obligada, puesto que este tipo de medicamentos es lo que les permite ir a trabajar, ir a la escuela, estar llevando una vida lo más normal posible. Sin embargo, eso no tendría por qué restringirlos para realizar prácticamente cualquier otra actividad. Y de ahí parte la situación de nosotros incluso recomendamos, ¿no?, que un paciente con epilepsia realice actividad física continua, se integre a grupos de trabajo y equipos de fútbol, natación, béisbol, lo que prefiera el niño hacer, lo puede realizar. Pero de alguna manera creo que caemos también en una situación muy delgada, y no sé qué opina usted, que es de repente la sobreprotección en estos niños, ¿no? Y es algo entendido. Mira, esto de los deportes ha sido muy interesante. Ha sido un trabajo de muchos años que mi querido amigo Jaime Carrizosa de Antoquia, Medellín, que ha venido trabajando, ¿no? Y que incluso la liga ha trabajado sobre... Un saludo a todos en Medellín, pasando por situaciones difíciles ahora. Y bueno, no le hace que se haya movido el Congreso, pero no le hace. Ahí vamos a estar. Pero es interesante, es un trabajo que ha hecho fuertemente, ¿no? Y gente también importante en Ecuador que ha trabajado sobre esto del estigma y la brecha de tratamientos, que es otra cosa que a veces dificulta, ¿no? En Latinoamérica van a poderlo oír a través de los podcasts, cuáles son las diferentes percepciones en los países latinoamericanos acerca de qué piensan o no piensan sobre estas brechas, que son muy interesantes y muy importantes, pero claro que nos hemos ido acercando. Yo creo que la educación sobre nuestras familias, ¿no? Entender que el niño puede hacer un montón de cosas mientras mantenga su tratamiento, ¿no? Yo creo que nos ha acercado a ir quitando los estigmas paulatinamente, ¿no? Esto de que sí, un evento fenomenológicamente para los padres probablemente pues es bastante desagradable, ¿no? Sobre todo se ocurre en la noche, pero a veces el que genera una situación más grave son los médicos, ¿no? Cuando de repente empiezan a expresar cosas como de son problemas para siempre, su hijo no va a ser normal. Y habrá que considerar que cada una de las epilepsias, y dependiendo del origen, ¿no? Tiene la edad, el momento en donde se desarrolla, el origen, como decía el doctor, la respuesta a los tratamientos. Hay muchas cosas que valorar precisamente para poder hablar de un panorama mucho más certero y a largo plazo, que creo que, y nos pasa frecuentemente en la consulta, ¿no? La primera inquietud de los papás una vez que le dice el diagnóstico de la epilepsia es lo que decía el doctor: ¿es para siempre? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Va a poder hacer una vida normal? ¿No lo va a poder hacer? Tomando en cuenta que podrían existir algunos diagnósticos en la infancia que podrían a lo mejor mejorar con el paso del tiempo. Incluso en eso tenemos que tener cierto tacto y obviamente la experiencia, la expertise para poder contestar este tipo de situaciones, sobre todo pensando en un largo plazo. Doc, por ejemplo, ¿qué tan estigmatizado, por ejemplo, es el paciente a la hora de ir a dormir? ¿Siente que los pacientes con epilepsia cambian radicalmente su estilo de vida en cuanto al sueño? Sí, totalmente. Porque entonces ya no los dejan ver la tele, no los dejan ver el celular, no los dejan probar café en la noche, ¿no? ¿Pueden ir al cine? Pregunta, ¿no? Pueden ir al cine, claro, pueden ir al cine, sí. Hay que recordar que solamente un pequeño grupo de epilepsias, no todas las epilepsias son fotosensibles, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿sí pueden ir al cine? Pues sí pueden ir al cine mientras se mantengan bien. Porque muchas de las epilepsias fotosensibles, afortunadamente, son benignas, ¿no? Y con un buen tratamiento se pueden mantener controladas. ¿Pueden hacer cualquier deporte? Pueden hacer cualquier deporte siempre y cuando volvemos a la misma situación. Buen apego al tratamiento, ¿no? Hay tres condiciones que nosotros, como neurólogos, les proponemos a los papás, ¿no? Así como para llevar un seguimiento armónico del niño. El primero es sus medicamentos, ¿no? El medicamento significa tomarlo a la hora que les decimos, no suspenderlo. Los antiepilépticos no se alternan de repente. Lo tomé un día, pero al otro se me olvidó, me fui de vacaciones, ¿no? Ya no se lo di. No, los antiepilépticos hay que tomarlos. No había convulsionado en 6 meses. ¿No? Sí, o se van, de repente se olvidan, ¿no? Las pastillas ya te están hablando. Doctor, ¿cómo se llama el que toma? No, hay que memorizarnos
el tratamiento del niño, cómo lo toma, qué dosis toma, etcétera. Pero entonces partimos, primer punto, medicamentos a la hora y a la dosis que el médico lo haya indicado. Segundo punto, la atención en cuanto a las situaciones de infecciones, ¿no? En los pacientes con epilepsia es importante estar pendientes de fiebre, del origen de la fiebre, de si están enfermitos de la garganta, del estómago, de la pipí, de algún otro sitio, atenderlos de manera oportuna para no dejar crecer esos procesos infecciosos y que después nos descontrolen las crisis, que no necesariamente tiene que ser porque esté descontrolado en cuanto a la epilepsia, a veces es solamente por el proceso infeccioso. Los dientes, ¿no? Los dientes es muy frecuente cuando se empieza a salir de los dientes. Súper frecuente. Viene un proceso inflamatorio y pum. Un poquito de fiebre, el proceso inflamatorio y desencadena crisis. Y por último, lo que decía el doc, la calidad del sueño en pediatría es fundamental para poder llevar un buen control. ¿Cuántas horas deben de dormir? Es variable. ¿Cuántas horas están durmiendo en sus países? ¿Cuántas horas Ojalá nos pudieran comentar eso, ¿no? Que nos pusieran abajo en los comentarios la edad que tiene su niño, qué hacen antes de ir a dormir y cuántas horas duermen. Nos encantaría conocer eso de las personas que nos están viendo ahora. Y en Latinoamérica, y poder comparar, ¿no? Sí. Y además de repente dices Latinoamérica y nos sentimos como somos hermanos, evidentemente, y compartimos y nos llevamos súper bien, pero varían las cosas, las costumbres, los usos, la cena, la hora de ir a cenar, el tipo de cena que se hace en diferentes lugares va variando y eso evidentemente puede influir un poquito en el sueño. Entonces, de alguna manera, hay algunos cuadritos que nos van diciendo más o menos la edad del niño y las horas que tiene que dormir. En etapa escolar, eso hablamos ya de los 6 a los 12 años de edad, la recomendación es que pudieran dormir de 8 a 10 horas, mínimo 8 horitas, bien dormidas. Y los adolescentes. Los adolescentes, se pasan de sueño. Hay que recordar que no es nada anormal que de repente hay 2 etapas en la vida donde duermes demasiado, ¿no? Una es cuando obviamente cuando estás pequeñito, recién nacido y en la etapa de lactante donde te avientas tus siestas y demás, y después el adolescente tiende a agotarse rápido, comer demasiado, comen muchísimo y de repente también se agotan mucho y eso los lleva a hacer de repente algunas siestas por la tarde, que no es lo más recomendado tampoco. O sea, lo que intentamos hacer en pacientes adolescentes es mejor empezar con alguna actividad recreativa que les permita ir a hacer ejercicio, cansarse durante el día y dormir lo mejor posible en la noche, que de todas formas lo que seguimos recomendando es más allá de 8 horas. En pacientes más pequeños, lactantes y demás, hay recomendaciones donde pueden ir a 10 o 12 horas de sueño sin ningún problema, pero bien activos durante el día. Las siestas, ¿qué le parece el tema de las siestas? Hay países muy interesantes, si no está el maestro Víctor Gaona que me diga que está en Paraguay, que prácticamente en Asunción es obligatorio, ¿no? Todo el mundo para una siestecita cuando se está echando ¿cómo se llama? Su tereré. Eso. Sino también ahí está ¿cómo se llama? Cintia o mi gran amiga María Lescano, que están en Paraguay, les mandamos un saludo hasta allá, donde la siesta es muy importante. Claro. Y esto no debe impactar sobre las horas de sueño nocturno, ¿no? Entonces sí se pueden hacer, no hay ningún problema. En otros países no se hace, ¿no? Pero en varios países latinoamericanos sí se puede hacer. Algo interesante es que la siesta también es cortita, ¿no? Que de repente llegan las mamás y no, se hace siestas. ¿Y cuánto tiempo duerme? 4 horas, ¿no? No, en general son 15 minutos, media hora. Media horita, perfecto. Ahora, algo súper interesante en Latinoamérica, y ese es un trabajo que hicieron de manera muy adecuada y maravillosa, mi querido amigo de Costa Rica, se me fue el nombre, sobre todos los tratamientos alternativos. Fran Chávez hizo un estudio junto con Helga de Venezuela, ¿no? Donde estuvieron viendo todos los tratamientos alternativos que hay en Latinoamérica. Y es impresionante porque uno de los estigmas tan importantes que vemos es que prácticamente el 70% de los pacientes en Latinoamérica tienen un tratamiento alternativo, o sea, rezar, bendecirlos. Por ejemplo, fue muy interesante, ¿no? En Bolivia, ¿no? Los tratamientos que se dan a través de las llamas y las y bueno, claro. Aquí en la Ciudad de México ir al mercado de Sonora, de las crías de llama y todo, de llama. Entonces es muy interesante porque siempre viene este fenómeno mágico alrededor y Latinoamérica nosotros somos especialistas en eso, ¿no? También todo lo que se ha venido de la Ayurveda y las situaciones de la India. Entonces es interesante cómo también se ha venido y es difícil poder destetar
este fenómeno acompañante místico de la epilepsia de nuestros pacientes, independientemente de lo que puede pasar con el sueño o la alimentación. Claro. No, la dieta tiene algo que ver, el alcohol. Bueno, y nos enfrentamos más frecuentemente a este fenómeno, sobre todo en epilepsias en jóvenes, ¿no? Recuerden que también hay algunas epilepsias donde pues, prácticamente había tenido un desarrollo normal, una vida libre de crisis, y de repente llega la adolescencia, empieza el antro, empieza el consumo de alcohol, empiezan a desvelarse y nos arrancamos con fenómenos epilépticos. Ahí depende, evidentemente no es recomendado, sobre todo por la cantidad de medicamentos que puede estar tomando algunos de los pacientes. Eso habrá que consultarlo bien con su médico. Sin embargo, la mayoría de antiepilépticos, no se recomienda el consumo de alcohol junto con antiepilépticos. Ni suspenderlo, porque nosotros aquí en el hospital hicimos un estudio en adolescentes y nos dimos cuenta que un gran porcentaje no solo es lo que toman, sino que se dejan de tomar su medicamento para irse a la fiesta, claro, para poder tomar. Entonces, a lo mejor el consumo no es tanto, pero si dejan de tomar. Claro, y la asocias además, ¿no? Y eso es algo frecuente, porque dicen, es que no puedes tomarlo, tu medicamento no se puede combinar con alcohol. Entonces, ¿qué hacen? Pues prefiero dejar el medicamento para echarme 2, 3 drinks, pero, como decía el doc, le sumas el consumo de alcohol, pero seguramente pues no se lo está aventando a las 12 del día, lo está haciendo por la noche o por la madrugada, y entonces ya le sumas otro factor bien importante para desencadenar crisis, que es el desvelo. Entonces ya vas una suma de factores que de repente, pues ya cuando te das cuenta, pues el paciente está con algún descontrol de... Sí, eso le está pasando mucho a pacientes que tienen síndrome de Jans, ¿no? O epilepsia de Jans. Mioclónica juvenil. La mioclónica juvenil, donde de repente los chavos, pues sí se les dificulta muchísimo el tratamiento, y que puede ser también llevado y también tratado con un tratamiento, ¿no? Actual, moderno. Yo tengo una pregunta para usted. Fíjese. Epilepsia y trastorno por déficit de atención. ¿Qué pasa con esos pacientes? 2 problemas en uno lleva a otro, uno dificulta al otro. ¿Y qué pasa con los tratamientos? ¿Un paciente con epilepsia puede tomar tratamientos para déficit de atención? Y se lo pregunto porque cada vez más frecuentemente, y a mis compañeros de generación y los que siguieron, un saludo y un abrazo, pero ya cuando compartimos este tipo de pláticas, dice, oye, cada vez veo más pacientes, ¿no?, con epilepsia, pero además fenómenos de inatención, de hiperactividad, de impulsividad y todo este rollo. ¿Qué pasa ahí? Es súper importante porque hay muchos estudios, y eso hemos trabajado fuertemente, ¿no? Donde el fenómeno comórbido de la epilepsia es muy común, y estas comorbilidades, hasta en un 70% del paciente con epilepsia puede tener comorbilidades. Interesante, porque pareciera que dependiendo del fenómeno el tipo de epilepsia, se puede hacer una comorbilidad específica, ¿no? Conocemos pacientes que tienen epilepsias y autismo, ¿no? Específicamente síndrome de Angelman, o otras variantes, ¿no? Como puede ser Dravet o Lennox-Gastaut, que en general se acompañan de deficiencias intelectuales o retrasos cognitivas importantes. Pero está todo este grupo de epilepsias que donde ha trabajado mucho Roberto Caraballo, le mando un fuerte abrazo, presidente de la Comisión Latinoamericana de Epilepsia, que está en Buenos Aires, donde pues ellos junto con Natalio, en paz descanse, y hoy recordando a Henry Stokes, que nos acabamos de enterar que falleció esta semana aquí en Guatemala. Bueno, todo ese trabajo que se ha hecho sobre las epilepsias que son muy benignas en la infancia, ¿no? Las encefalopatías epilépticas idiopáticas, y que se acompañan frecuentemente de trastornos por déficit de atención o de trastornos de aprendizaje. Y el fenómeno atencional, aunque se ha visto que es más frecuente en las epilepsias, se puede dar también fenómenos de TDAH combinado, ¿no?, con hiperactividad e impulsividad. Y un fenómeno que nos hemos encontrado, ¿no?, de manera muy interesante, trabajando con algunos amigos, como en Ecuador con Denis, ¿no?, platicábamos ahora que estuvimos en Quito. Los médicos les da miedo y piensan que no se pueden utilizar tratamientos para el TDA o para el problema de aprendizaje en pacientes con epilepsia porque se van a potenciar. Hemos hecho estudios en los últimos 15 años donde se ha demostrado que se puede dar la utilización, y se tiene que dar la utilización, de ácidos grasos omega 3, metilfenidato, atomoxetina, y ya mandamos un artículo sobre lisdexanfetamina en el uso de pacientes con epilepsia, y que son seguros y eficaces, y me ayuda a resolver la calidad de vida de los pacientes, porque al final yo creo que todo esto que estamos luchando
como grupos, ¿no? Y como grupo latinoamericano, ¿no? Con Orlando Carreño, ¿no? Que también platicamos mucho con Orlando. Un abrazo. Un abrazo a Orlando hasta Medellín, que le encanta toda esta parte del desarrollo. Claro. Es cómo lograr conjuntar. Y primero sí identificar la epilepsia, tratar la epilepsia, pero inmediatamente empezar a tratar las comorbilidades, porque lo más importante no solo es tratar la epilepsia, sino la calidad de vida de epilepsia. Claro. Y en eso tú tuviste algo muy interesante, estuviste haciendo un trabajo con estas nuevas tecnologías de Moxo. No sé si nos quieres comentar algo sobre los Moxos y los problemas de epilepsia que vimos. Sí, estuvimos trabajando sobre algunas plataformas son algunas evaluaciones atencionales que se hacen en la computadora y que hemos tenido la oportunidad no solamente de ver la respuesta pues a través de la computadora y ver los puntajes de aciertos que tengan los pacientes, nos sirven para valorar diferentes cosas, atención, tiempo de respuesta, impulsividad. Seguimos trabajando sobre esas plataformas que nos facilitan 12, 13 minutos de evaluación y nos dan un aporte bien importante en cuanto a la información de cómo está comportándose el niño en esas áreas. Tuvimos la oportunidad de hacer trabajos en pacientes con epilepsia súper interesante, ¿no? Porque la sospecha principal que habíamos tenido y que teníamos todos era que estos pacientes que consumían medicamentos antiepilépticos, pues evidentemente podrían presentar alguna alteración cognitiva, disminución en situaciones con memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Sin embargo, nos llamó mucho la atención algunos resultados que tuvimos, sobre todo en pacientes a corto plazo, donde los diagnosticamos con epilepsia, les hacíamos la prueba, en este caso Moxo, que es a través de computadora, para poder darnos cuenta de cómo estaban los procesos atencionales, el tiempo de respuesta y la impulsividad, y notábamos obviamente que pudiera tener alguna afección el paciente con epilepsia, ¿no? Y que en un número importante, como decía el doctor, presentaban esos problemas atencionales. Iniciamos tratamiento solamente antiepiléptico, volvemos a repetir la prueba en un corto plazo, estamos hablando tan pronto como 8 semanas, y contrario a lo que sospechábamos en cuanto al manejo con antiepilépticos, que esto iba a disminuir todavía más el proceso atencional, vimos mejorías en pacientes que empezaban su tratamiento antiepiléptico, y parece ser que este control probablemente de la actividad epiléptica estaba favoreciendo entonces, o estaba ayudándole a recuperar un poco más fácil estos fenómenos de velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, un poquito la situación atencional. Entonces parece ser que seguimos en la línea de diagnósticos tempranos, de tratamientos tempranos, para poder favorecer la calidad de vida del paciente, incluso en los fenómenos de atencionales, ¿no? Que eso lo habíamos platicado mucho ahí con la gente del Instituto en Lima, ¿no? Con Miriam Velarde y con Marita Calderón. Un saludo también hasta Lima, Perú. Todos estos impactos que se pueden tener y las intervenciones tempranas que pueden ayudar muchísimo, ¿no? Que a veces no necesariamente tiene que ver, ¿no? Cuando platicaba con Gastón Schmidt y Roger con Demaita ahí en Bolivia, ¿no? Les mandamos un fuerte abrazo. ¿No? Y que de repente había un poco acceso al electroencefalograma, no importa. No necesariamente tienes que tener un control específico de la actividad epiléptica para poder empezar un tratamiento para todas estas comorbilidades. Claro. Y algo también interesante que lo platicamos mucho con Loreto Ríos de Chile, ¿no? Que están por allá también junto con Manuel Campos. Un abrazo a todos por allá en Santiago. Con Lore platicábamos y yo le vi una plática maravillosa sobre el control de la ansiedad y cómo el controlar la ansiedad con medicamentos para inhibidores selectivos ya mucho más específicos de la recaptura de serotonina ayudan a mejorar las condiciones de crisis, ¿no? Entonces, muchos de estos chicos que están teniendo su epilepsia, que están muy conscientes y que les da mucha ansiedad y que de repente pueden tener fenómenos, ¿no? ¿Y qué tan frecuente estamos viendo? Te voy a preguntar eso, de fenómenos de crisis o pseudocrisis mal llamadas o crisis psicógenas. Y con Lore, ¿no? Presentaba todos estos datos y los impactos tan favorables que se pueden tener, ¿no? sobre este proceso, claro. ¿No? Porque, digo, Silvia en Buenos Aires, también le mando un fuerte saludo a Silvia, ¿no? Que ella trabajó mucho sobre la concientización y sobre todas las leyes para proteger a estos chicos, ¿no? Pues si tienes epilepsia no puedes manejar, no te dejo ir a este lado, el papá no te quiere soltar el coche, toda la angustia que puedo tener de repente si tengo esas implicaciones. Entonces es muy interesante cómo todo un grupo latinoamericano y todos como grupo latinoamericano hemos trabajado fuertemente para tratar de mejorar las condiciones de vida. Vuelvo a recordarles, ¿no? Aquí teniendo al maestro
Federico Gómez, ¿no? Que así se llama el hospital y que es nuestro gran mentor. Estamos celebrando que hoy iniciamos un podcast en todas las Cerebros en plataformas. Desarrollo, Spotify, iTunes, en todas las plataformas digitales para que nos escuchen, nos descarguen, donde quiera que estén. Y lo puedan compartir. Manejando, cocinando, haciendo. Vamos a tener algunos tips, van a ver ahí algunas. Y fue interesante porque hicimos esta encuesta latinoamericana que les agradezco a todos los que me apoyaron para poder que ustedes puedan compartir y escuchar de diferentes países. Padrísimo. Cuál es la implicación del estigma por la epilepsia. Y ahora, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el futuro? ¿Tú qué ves del futuro en la epilepsia en Latinoamérica, ¿no? Porque, bueno, les comparto que estuvimos hace poco en un congreso, ¿no? Y de repente ves toda la tecnología que se está implementando. Y dices, bueno, a lo mejor yo no tengo en Latinoamérica eso, pero ¿qué sí ves en el futuro? ¿Qué podemos implementar para quitar el estigma en estos pacientes, en nuestra población latinoamericana? Creo que vamos a regresar al inicio de lo que comentamos en esta plática, ¿no? Y lo que nos queda a nosotros como personal de salud comprometido con este tipo de padecimientos es la educación tanto de nuestros pacientes, de los papás de nuestros pacientes, e incluso llegar un poco más allá. El objetivo realmente de poder hacer estas pláticas, de hacer los podcasts, de poder tener todo este material para Facebook, para Instagram, etcétera, es precisamente eso, el poder tener un mayor alcance y poder penetrar a esa gente que de repente le cuesta mucho trabajo, sea visitar una institución o sea ir al consultorio de su médico y demás, poder tener este acercamiento, empezar a empaparse de información, pero creo que el objetivo principal es crear la inquietud por investigar de nuestros papás, de nuestros pacientes, de la gente que nos está viendo, de poder crear esa cosquilla, de poder empezar a investigar un poco más de cada uno de los padecimientos que nosotros les tratamos en estos temas. Entonces, creo que punto importante, mejorar la educación. Segundo punto importante es ir ajustándonos al cambio generacional que está teniendo el padecimiento, los padecimientos en cuanto a la epilepsia. Tenemos que hablar de la tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos insertarnos en la tecnología? Estamos trabajando en 2 o 3 proyectos sobre tecnología. Así es. Vamos desde detección de número de crisis, desde cómo favorecer el estar registrando la cantidad de crisis que tienen nuestros pacientes. Estamos ya también trabajando un poquito sobre la protocolización de pacientes para cirugía de epilepsia, que eso es una realidad. La cirugía de epilepsia es una situación que tenemos que tener muy conscientes nosotros en la evaluación de un paciente con algún foco epiléptico bien establecido. Pero bueno, y que cada vez se está trabajando más yo sí, claro. ¿no? Un gente como Mario Alonso, claro, mexicano, le mando un gran saludo a Mario Alonso, excelente. Manuel Campos, chileno, ¿no? Como Carlos Barzalló en Ecuador, ¿no? Gente que viene trabajando realmente fuertemente. Claro. El grupo de Jaime junto con Orlando en Colombia, que se trabaja fuertemente para la cirugía de epilepsia y que cada vez está favoreciendo que hay pacientes que se puedan tratar antes, no dejarlo como última opción. Por ahí van a ver en el podcast todo lo que ellos están planeando y pensando sobre este tema que es muy importante. Perdón. No, y le decía, y punto número 3, y creo que una situación súper importante es ajustarnos a la evolución que han tenido también los padecimientos epilépticos conforme han avanzado los años. Comentábamos, ya no es lo mismo tratar un paciente con síndrome de Lennox-Gastaut que se trataba de una manera muy distinta hace 10 o 15 años. Actualmente estamos muy comprometidos con mejorar la calidad de vida en todos los sentidos con los pacientes. Ya comentaba el doctor, la situación de la ansiedad, algo que se nos va de repente de las manos en las situaciones de epilepsia, cuando la ansiedad es una comorbilidad, hablando de esto, una comorbilidad que se asocia muy frecuentemente a los pacientes con epilepsia, y ustedes tienen niños que podrían tener ese padecimiento, y cuántas veces le han preguntado si tienen miedo de tener alguna crisis, ¿no? Y son niños y familias que van desarrollando día con día bajo esta incertidumbre de si pudiera o no presentar alguna crisis mi hijo. Entonces es importante tanto un soporte a veces psicológico como a veces darnos cuenta que el paciente pudiera requerir ciertos tratamientos. Entonces es ajustarnos a la calidad de vida que merece el paciente con epilepsia. Eso significa pacientes que antes podrían no ir a la escuela, hoy están yendo a la escuela, están yendo a sus terapias de rehabilitación, están tomando cursos o están tomando algunas terapias en específico, etcétera. Tenemos que ajustarnos a ellos. Son niños que cada vez quieren hacer cosas mucho más comprometidas, ¿no? Del hecho de poder ir a la escuela, querer hacer la vida lo más normal posible, y nosotros tenemos que avanzar junto con ellos
dándoles todas las herramientas posibles, nosotros tanto desde la parte clínica como a través de los grupos, ¿no?, de trabajo, que pudieran ser grupos de cirugía de epilepsia, grupos de neurología y de otras ciencias aplicadas, muchas terapias de neuromodulación, que ahorita me gustaría que platicara un poquito acerca de ellas, que están ahorita con un auge importante y que necesitamos conocer justo para poder ir dando más opciones en cuanto al tratamiento de epilepsia, más allá del tratamiento farmacológico, que si bien sigue siendo la base, tenemos que ir trabajando a marchas forzadas para ir ofreciendo diferentes posibilidades a nuestros terapéuticas, ¿no? Y que la tecnología se va acercando, claro, con estimulación cerebral profunda. Muchas de las cosas que ha venido trabajando Lázaro Gómez en Cuba junto con la gente del CIREN. Así es. Les mandamos un gran saludo a la gente de La Habana. Y que esto también ya se está empezando a hacer en México, ¿no? En el Instituto Nacional de Neurología, con la gente del capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia, con Juanito. En el Instituto Nacional de Neurología, estamos trabajando aquí con la doctora Lupita Yan en el Hospital Infantil de México y en otras áreas de Latinoamérica. Bueno, yo espero que todos se vistan hoy de morado, ¿no? Que hoy podamos salir y expresar a nuestros pacientes que, aunque es una enfermedad rodeada de misticismo y de cosas así, pensamientos ilógicos, y que hay muchísimos mitos en la epilepsia, la gente sepa que hoy sabemos perfectamente, en la gran mayoría de los casos, el origen. Eso permite determinar un tratamiento adecuado. Cada vez hay más opciones terapéuticas en nuestros países latinoamericanos. Acérquense a su profesional en cada uno de los países. Una buena forma de acercarse es buscando la gente que lidera los capítulos latinoamericanos. Así en cada uno de los países. Hay un capítulo latinoamericano que pertenece a la Liga Internacional contra la Epilepsia. Está la página de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que está en español, donde hay muy buena información, o a través de nuestras páginas www.cerebrosendesarrollo.com o de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, donde van a estar encontrando, y a través de nuestros podcasts, otra vez lo volvemos a decir, ¿no? Donde hay diferentes capítulos. Estamos Spotify, estamos iTunes, estamos en todas las plataformas digitales para que nos escuchen en los podcasts. Súper fácil, Cerebros en Desarrollo, y nos van a encontrar en cualquier plataforma. Estamos súper contentos, el diseño está padrísimo, y no es por presumir, pero nos quedó de lujo. Entonces espero que nos puedan ver, ¿no? Que nos puedan seguir, que nos compartan, por favor, sus comentarios. Tenemos un blog para que nos puedan escribir si hay un tema específico. Ahí estamos, Cerebros en Desarrollo, en su celular, para que ustedes lo puedan compartir. Coméntenle a todo el mundo para que nos sigan en Spotify, iTunes, Cerebros en Desarrollo, nuestro podcast. Información exclusiva a través del podcast. Vamos a tener toda la colaboración con los compañeros de Latinoamérica. Vamos a tener los en vivo que hacemos normalmente los días martes, y muchísima información en audio para que la puedan escuchar desde donde ustedes quieran. Entonces, Juan Carlos, te lo agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por estar ahí. Sigamos luchando como equipos, como nos enseñó el maestro Federico Gómez, ¿no? Todo por nuestros niños. Nos vemos para la próxima, que estén muy bien. Cuídense mucho del coronavirus, y que sirva este tiempo, ¿no? Para tener reflexión, estudio, y convivencia familiar. Que estén muy bien. Nos vemos, lávense las manos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.